Yo soy Paola Margarita Flores Estrada y el tema que se expondrá va a ser el teorema de Nyquist-Shannon. Los contenidos serán: ¿de qué nos habla el teorema de Nyquist-Shannon?, la velocidad de muestreo, la descripción matemática y las ventajas y desventajas. Supongamos una señal real del mundo físico, como por ejemplo una señal de audio o una electromagnética. En general, estas señales reales, donde por real nos referimos a señales no continuas, no periódicas y con un infinito grado de detalle, que son variaciones en la medición de una magnitud. Por ejemplo, tendremos la imagen de la izquierda, donde si yo quiero almacenar digitalmente esta señal analógica real, no me cabe. Necesitaríamos una memoria infinita para almacenar su infinito grado de detalle. Así que de alguna forma hay que simplificarla. Y simplificar casi siempre supone perder información. La forma más sencilla e intuitiva de digitalizar nuestra señal real es muestrearla, es decir, tomar mediciones a intervalos regulares y almacenarlos. Esta lista de números es nuestra señal digital, como por ejemplo de esto tendremos la señal de la imagen a la derecha. Si se tuviera que reconstruir la señal analógica a partir de los datos, podemos hacerlo mediante un juego de unir los puntos o de interpolarizaciones más sofisticadas o menos en función de la complejidad de aquello de lo que queramos obtener información. Al ser simplificados estos datos, tendremos una pérdida de los mismos dependiendo de dónde se hayan colocado los puntos de almacenamiento digital de la señal, donde, como podemos ver en el lado derecho de la imagen, si unimos los puntos al querer reconstruir la señal de los datos, se dará una deformación y pérdida de gran parte de los datos originales, incluyendo aquellos que podamos necesitar. Entonces, una característica evidente del proceso de muestreo es que cuanto más cerca tenga los puntos, es decir, mayor sea la frecuencia de muestreo, captará más detalles de la señal. O al contrario, mientras más separados estén los datos, acabaremos con una señal que no nos servirá. Porque si mi frecuencia de muestreo es muy pequeña frente a la señal, se perderá mucha información, puesto que entre dos puntos puede haber un pico, una curva u oscilaciones que puedan o no ser de interés. Entonces, de esto nos hablará el teorema de muestreo, de cómo afecta a la calidad de la señal muestreada la separación entre puntos. Si un sistema muestra de manera uniforme una señal analógica a una frecuencia que excede la frecuencia más alta de la señal en al menos un factor de 2, la señal analógica original se puede recuperar perfectamente de los valores discretos producidos por el muestreo. El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que una señal continua caracterizada por poseer banda limitada y energía finita puede reconstruirse a partir de sus muestras si la tasa de muestreo o frecuencia de muestreo es igual o mayor al doble de la frecuencia máxima con la que se está trabajando. Entonces, el teorema demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de sus muestras es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda. Dicho de otro modo, la información completa de la señal analógica original que cumple el criterio anterior está descrita por la serie total de muestras que resultaron del proceso de muestreo. Entonces, este teorema explica la relación entre la velocidad de muestreo y la frecuencia de la señal medida. Afirma que la velocidad de muestreo Fs debe ser mayor que el doble del componente de interés de frecuencia más alto en la señal medida. Para entender por qué, regresaremos a la imagen anterior, donde tenemos una onda senoidal medida a diferentes velocidades. En el caso A, la onda senoidal de frecuencia f es muestreada a la misma frecuencia,
Estos muestreos están marcados en la señal original a la izquierda y a la derecha, cuando se construyen, la señal aparece incorrectamente como un voltaje de corriente directa constante. En el caso B, la velocidad de muestreo es el doble de la frecuencia de la señal. Ahora aparece como una forma de onda triangular. En este caso, F es igual a la frecuencia de Nyquist, que es el componente de frecuencia más alto permitido para evitar el aliasing para una frecuencia de muestreo determinada. En el caso C, la velocidad de muestreo es de 4F tercios, donde la frecuencia de Nyquist en este caso es Fn va a ser igual a Fs entre 2 igual a 4F tercios entre 2, que nos van a dar igual a 2F tercios. Debido a que F es mayor que la frecuencia de Nyquist, esta velocidad de muestreo reproduce una forma de onda alias de la frecuencia y la forma incorrectas. Por lo tanto, para reconstruir con precisión la forma de onda, la velocidad de muestreo Fs debe ser mayor que 2 veces el componente de interés de frecuencia más alto en la señal medida. Por lo general, cuando vamos a muestrear, lo haremos por lo menos 5 veces más alto que la frecuencia de la señal. Entonces, como ya se observó en el ejemplo anterior, la descripción matemática en el teorema de Nyquist-Shannon va a ser Fm mayor o igual a 2 Fm max, donde Fm, también vista como Fs, es la frecuencia de muestreo y 2 Fmax la frecuencia de muestreo de Nyquist o la frecuencia Nyquist, también mostrada como Fn. Por lo tanto, la velocidad de muestreo debe ser mayor al doble de la frecuencia Nyquist. Esto para que finalmente pueda ser observada después de entenderse un cambio analógico digital sin la pérdida de datos importantes. Ventajas y desventajas. Ventajas. Este teorema nos permitirá obtener una señal digitalizada con el mayor número de muestreo posible para que no se pierda información relevante. Desventajas. Más carga en el procesamiento del CPU. Esto al tener que ser analizados cuáles son los datos necesarios y mantenerlos en el mayor rango posible. Más carga de memoria. Al necesitar más datos dependiendo del trabajo, el almacenamiento que ocupemos se irá llenando y necesitaremos de más. Más espacio y carga en el disco. Esto para que no se ocurran crasheos en el proceso. Y con esto se termina la exposición. Estas son las referencias.